Hola, yo soy el pastor Michael Galeano y quiero darte las gracias por visitar nuestra página y en Gracia sobre Gracia creemos que Dios nos ha llamado para predicar el Evangelio de Cristo, para que vidas sean transformadas y así puedan impactar su familia, su iglesia y comunidad. Creemos que esto va a ser cada vez que la palabra de Dios es predicada. Así que oramos para que estos videos Dios los use en tu vida, pero sobre todas las cosas que al ser impactado por la palabra de Dios tú comprendas que hay un llamado sobre tu vida y es unirte a una iglesia local para crecer junto con otros creyentes. Así que si tú vives en el sur de la Florida y no asistes a una iglesia, queremos invitarte. Ven, únete a Gracia sobre Gracia para juntos crecer y ser más como Cristo. Y si no vives en el sur de la Florida, encuentra una iglesia donde la palabra de Dios sea predicada, porque es la única manera que seamos transformados. Así que gracias nuevamente por visitarnos y espero que Dios use este recurso en tu vida. Pueden tomar asiento, familia. Feliz Navidad, iba a decir feliz año, pero feliz Navidad y próximamente ya feliz año. Qué gran bendición que este es el último domingo del 2019. Y si estás aquí, yo quiero que pauses y pienses en lo bueno que ha sido Dios contigo. Quizás tú miras y dices, bueno, en realidad han pasado muchas cosas que no veo tanto su bondad para conmigo, pero el hecho que estés aquí significa que Dios es grande y maravilloso para contigo y te da una oportunidad de terminar este año con miras y ansias al 2020 y preguntarte el por qué estás acá. Precisamente para qué fue que fuiste creado y para qué fue que Dios te ha dado esta vida que tienes. Porque hemos esperado todos estos días del 2019 para llegar ya casi al fin del 2019 y ahora comienza el reloj nuevamente de todo el 2020, y si tú eres como yo, ya empezamos a pensar, falta enero, falta febrero, y empiezas a sumarle todos los meses, porque en realidad la vida muchas veces trata de esperar. La vida muchas veces trata de aprender a esperar, esperar como por ejemplo cuando comienzas el colegio y comienzas la universidad y ya estás esperando a ver si te gradúas y pronto te gradúas. La vida muchas veces es también esperar por quizás esa persona con la que va a caminar contigo por el resto de la vida. Quizás también para ti es esperar a que si por la gracia de Dios y conforme a su voluntad, puedes llegar a un día a tener frente a ti estos rostros de tus hijos, sean que, como decimos, vengan por medios de tú y tu esposa o medios de gracia soberana por parte de Dios por medio de la adopción. Quizás es este deseo de ver a estos niños, quizás la espera de verlos donde Dios te permite ver y sentirlos y tocarlos. Quizás es también esperar para ti este trabajo que tanto has buscado y esperado que salga. Bueno, en fin, realmente la vida nuestra de este lado de la gloria, de este lado del cielo, es esperar. Nosotros tenemos que aprender a esperar y es algo que nos cuesta al ser humano el entender que tengo que esperar. O sea, la gran parte de la vida es esperar. Pero esperar en los momentos buenos es más fácil que esperar en aquellos momentos no tan buenos. Si nos es difícil esperar en momentos buenos, si nos es difícil esperar a que nos den el cartón que nos graduamos, si nos es difícil esperar que por fin llegó esta persona que estaba esperando, bueno, ¿qué tal esperar en aquellos momentos donde realmente te encuentras en una situación que no es fácil, que no es cómoda, que quizás duele el esperar en esa situación? Quizás sea dolorosa nuevamente y quizás sea triste. ¿Cómo yo encuentro entonces consuelo en la espera de esas situaciones también? ¿Cómo yo encuentro esperanza y consuelo cuando sé que ha pasado el 2019 y nuevamente estamos a punto de terminarlo y tú ves y dices, cosas que no han cambiado? Y ahora se avecina un nuevo año y parece ser que esa misma situación, la cual yo he querido que cambie, no sé si va a cambiar. Bueno, ¿dónde encontramos este consuelo verdadero? Donde podamos realmente confiar en este Dios que tiene absolutamente todo en control. Con mi hija le dije que iba a esperar a que llegara a los 5 años, acaba de cumplir la semana pasada 5 años, para empezar a leer ya la Biblia de niños que cuentan una historia, y le estoy tratando de enseñar a mi hija que la Biblia es una historia. La Biblia es una historia verdadera, aunque vemos diferentes libros, pero es una historia verdadera con un personaje principal. No es ella, no soy yo, es Cristo. Y es una historia que principio a fin lo que muestra es y desarrolla una historia de esperar. Si tú te das cuenta, toda la Biblia relata una historia de espera, anticipada. Estás esperando. ¿Qué es lo que estamos esperando? Bueno, la historia de la Biblia muestra que hay una espera por este gran Salvador Cristo, por el Mesías prometido. Y
Y hemos estado tratando de tomar este tema esta Navidad, de cómo la Biblia presenta que la llegada del nacimiento de Jesucristo, del Mesías prometido, es esta espera tanto anhelada en toda la historia bíblica, y en realidad es la espera que más debe darnos consuelo, porque ya vino, y es que Cristo ya nació. Pero no se quedó ahí. Cristo nació, vivió, y como vamos a ver, Él nació para morir. ¿Y por qué esto es tan importante? Entender que Cristo nació y celebramos el nacimiento de Cristo, pero no sin quitar los ojos de Él nació con una misión en mente, y era que Él nació para morir. Entonces hoy vamos a ver a un hombre que pasó varios años esperando ver la consolación, varios años esperando que llegara el Consolador para ser consolado con este consuelo que solamente el Consolador Cristo puede dar. Así que yo quiero que vayas conmigo a Lucas capítulo 2. Y hoy ya terminamos nuestra serie de Cánticos al Hijo de Dios, y te animo a que el próximo domingo vengas, porque vamos a continuar el corazón del Evangelio, que es la carta de Gálatas. Estamos ahí, pero pusimos una pausa para Navidad, así que ve conmigo a Lucas capítulo 2 y vamos a ver los versículos del 25 al 35, donde ya terminamos entonces esta miniserie de la Navidad. Fíjate lo que dice Lucas capítulo 2, 25 al 35. Y había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba, aquí está la espera, la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y por el Espíritu Santo se le había revelado que no vería la muerte sin antes ver al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu fue al templo, y cuando los padres del niño Jesús le trajeron para cumplir por él el rito de la ley, él tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios y dijo: ahora, Señor, permíteme que tu siervo se vaya en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y los padres del niño estaban asombrados de las cosas que de él se decían. Simeón lo bendijo y dijo a su madre María: he aquí, este niño ha sido puesto para la caída y el levantamiento de muchos en Israel, y para ser señal de contradicción. Versículo 35 es clave. Y una espada traspasará aún tu propia alma, a fin de que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Entonces, vamos a ver esta historia de lo que acabo de decir, es que Cristo nació para morir. Y específicamente este versículo 35 nos cuenta esto, pero vamos a ver esta historia en dos partes. Primero que todo vamos a ver la llegada del consuelo. Por fin ha llegado este consuelo. Entonces vamos a ver la llegada de la consolación, y segundo vamos a ver entonces el costo de esta consolación. Él esperaba una consolación, ha llegado, pero ¿qué es lo que tendría que pasar para que esta consolación fuera verdadera? Y eso es lo que vamos a ver entonces más adelante. Pero comencemos con lo primero, y es la llegada de la consolación. Como dije, hoy ya es el quinto sermón, y hemos tratado de ver en 4 cánticos lo que hemos tratado de pensar y recordar, y es que la llegada de Cristo son buenas noticias y de mucho gozo para todo aquel que escucha que Cristo ha nacido. Son buenas noticias, esta noticia maravillosa, esperada por años. Y que hemos dicho que la historia de la Navidad, la historia del nacimiento de Cristo, ha sido planeado desde la eternidad. Dios mismo escribió esta historia, y tú y yo por gracia podemos celebrarla, y que Dios le plació revelar su historia que Él escribió para que hombres y mujeres no simplemente fueran salvados por Cristo, adoptados por Cristo, perdonados por Cristo, pero que a la misma vez se convirtieran en personas que fueran portadores, o podríamos decir proclamadores, de estas buenas noticias. Tú no simplemente recibes estas buenas noticias de Cristo, que Él nació para darte vida, que Él nació para ir a una cruz, como vamos a ver, pero ahora este gran Dios entrega este gran mensaje a personas que se conviertan en proclamadores de este gran evangelio de Cristo. Así que déjame darte un resumen breve de lo que hemos visto hasta ahora. Hemos visto primero que todo, el primer cántico fue el cántico del ángel Gabriel, cómo él le anuncia a María que había hallado gracia. Vimos que María halló gracia para ser salvada por Dios, pero a la misma vez vimos que María halló gracia para ser la portadora de aquel gran Salvador prometido, y que llevara en su vientre a este Mesías por gracia, y este Mesías que había de ir en su vientre. El segundo cántico vimos entonces cómo María
responde con tanto gozo? Al ver esta gracia de Dios, de que la salva y que le da en su vientre al Salvador esperado, ella responde, vimos, en adoración a Dios, porque precisamente el Salvador había llegado y la hora esperada de Dios para mostrar esta gran misericordia en Jesús también había llegado. Pero de ahí nos movimos entonces al cántico de Zacarías, el padre de Juan el Bautista, que él también glorificó a Dios, y una de las cosas que vimos fue que él glorifica a Dios porque él dice, en realidad Dios nos ha visitado. Yo quiero que tú veas cómo estos cánticos han estado anunciando, la espera se acabó. El Mesías llegó, el prometido llegó. Y Zacarías entonces entona este cántico al Señor y decir, por fin nos visitó Dios para llevar a cabo este plan que él había planeado de redención, es decir, de salvación. Es decir, ahora sí, verdaderamente puede haber perdón entre tú y Dios. Ahora sí, verdaderamente el Salvador ha ido a una cruz, como vamos a ver, para comprar tu salvación y asegurarte que tú puedes tener acceso directo a Dios 24 horas al día. Pero por último, la semana pasada vimos que la multitud de los ejércitos entonces explota en esta tremenda canción de adoración, de gloria a Dios en las alturas y paz para los hombres, en el que Dios ha hallado favor, en el que Dios le ha dado gracia, paz a ellos aquí en la tierra. Entonces vemos al principio un cántico del ángel Gabriel anunciando el plan de Dios, y terminamos la semana pasada con estos cánticos de esta multitud de los ejércitos alabando a Dios, porque a Dios le ha placido revelar su plan perfecto en el momento perfecto de el Hijo perfecto. Lo que yo quería que viéramos alrededor de esta serie es, y todo lo que ustedes quizás ya son parte de Gracia sobre Gracia, es que en Gracia sobre Gracia nos dedicamos a estudiar la palabra de Dios. En Gracia sobre Gracia para nosotros es de mucha importancia que tú vengas y aprendas que la Biblia es un libro con 66 libros, pero en realidad es una historia. Es un libro con 66 libros. No son libros que están divididos o separados, es un libro que une una historia que muestra entonces que Dios tenía que intervenir, que Dios tenía que hacer un gran milagro, que tú y yo no podíamos lograr eso, que Dios y solamente Dios tenía que intervenir para entonces Él venir a una creación que había sido manchada por el pecado, a una creación que ha sido manchada por el dolor, la aflicción, la tristeza y todo esto por consecuencias del pecado. Y por eso comencé diciendo que quizás la espera más difícil es esperar en momentos difíciles. En momentos donde tú te ves afligido, sea por una enfermedad, sea por una situación familiar, por una situación con tus hijos, por una situación económica, por una situación migratoria, por una situación en tu país de origen, cualquiera que sea tu situación, lo más difícil es aprender a esperar. Pero la gran espera ya fue revelada. El Salvador que vino a un mundo manchado por el pecado, vino con grandes noticias de salvación. Eso es la Navidad. La Navidad es entonces estas noticias que Dios vino a estar con nosotros, a salvarnos por medio de un Salvador. Él nos visitó, Dios Emmanuel. Esta es la gran noticia de la Navidad, que esto fue lo que Cristo vino a hacer. Y este Simeón, esperando esto, tú y yo, como lo hemos dicho ya en varias veces, tú y yo tenemos que regresar hacia atrás para ver cómo fue que Cristo vino. Simeón estaba mirando hacia el futuro, cuándo Él vendrá. Toda la Biblia se mira de que ellos están esperando el Mesías. Nosotros desde este lado de la venida de Cristo miramos hacia atrás, pero a la misma vez miramos hacia el futuro. ¿Cuándo tú regresarás, Señor? ¿Cuándo nos llevarás a gloria? Porque todavía vivimos en un mundo manchado por el pecado, con aflicciones, con dolores. Entonces todavía la espera es cierta, aunque Él ya vino, pero Él ha hecho un gran milagro y es darnos consuelo. Pero ahora déjame tratar de mostrarte lo que Lucas presenta de Simeón. ¿Y quién era este Simeón? Pero lo que Lucas hace, él nos dice tres cosas que muestran quién era Simeón. Lo primero que él dice y nos cuenta es que él era un hombre justo y piadoso. Eso es lo que vemos en el versículo 25, cuando dice que había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón, y este hombre era uno justo y piadoso. Pero segundo, era un hombre que esperaba algo, la consolación. Era un hombre justo y piadoso, pero él esperaba algo. Él esperaba esta consolación. Pero por último y muy importante es que era un hombre donde el Espíritu Santo estaba sobre él. Eso es muy importante para nosotros. Para nosotros entender la vida de Simeón, pero también para entender lo que Lucas está tratando de decir, tenemos que ir de atrás hacia adelante. Es decir, tenemos que empezar con el número 3.
No podemos hablar de Simeón siendo un justo y piadoso y no podemos hablar de por qué él esperaba esta consolación sin antes entender qué querrá decir que el Espíritu Santo estaba sobre él. Porque nada de esto pudo haber sido posible si no era por ese mismo Dios en el Espíritu Santo llenando a este hombre. Por ejemplo, si él era justo y piadoso, no se debía a que de alguna manera Simeón hizo algo para ganarse ser piadoso o ser justo. No pudo llegar a ser piadoso y justo por sus propios méritos. Algo tuvo que pasar. Bueno, la presencia del Espíritu Santo muestra que había una diferencia en él y esto se le atribuye a esto que es la presencia del Espíritu Santo. Él no era piadoso, él no era justo sin esta llenura del Espíritu Santo, sin esta presencia del Espíritu Santo. Pero tampoco vamos a entender por qué es que Simeón iba al templo esperando a ver la visita de esta gran consolación. Él no llegaría a entender la gran importancia de esta consolación a menos de que esta verdad estuviera sobre su vida y era que el Espíritu Santo moraba sobre él o el Espíritu Santo estaba con él. Ahora, ¿por qué es esto tan importante? Bueno, porque el Espíritu Santo es el consolador que muestra al consolador. El Espíritu Santo es necesario que Él nos revele al consolador. Sin la ayuda del Espíritu Santo, el significado de la Navidad, el significado de la vida de Cristo, la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo, el significado de la palabra de Dios, la importancia de la iglesia, sin el Espíritu Santo, tú y yo no vamos a entender absolutamente nada, porque el conocer a Dios no es que pongamos nuestra mente a un lado, pero no es que con la mente meramente podamos conocer a Dios. Se necesita una intervención divina y esto es lo que el Espíritu Santo hace. Él viene y nos revela al Consolador. Ahora, Cristo cuando se refiere al Espíritu Santo, Él dice, no sé si te acuerdas en Juan 14, que Él estaba con sus discípulos y les acaba de anunciar, tengo que irme. Y ellos tristes, no, ¿cómo así que te vas a ir? Y Cristo le dice, tranquilos, no los voy a dejar huérfanos, voy a preparar una morada para ustedes, pero también dice algo supremamente importante. Y Él dice, yo rogaré al Padre para que Él os envíe al otro Consolador. Por un lado, se necesita al Consolador Espíritu Santo para que nos revele al Consolador por excelencia, y este es Cristo. Por lo tanto, cuando vemos que Simeón estaba esperando esta consolación, más que meramente ser algo que recibimos para ser consolados, es a quién recibimos para recibir verdadera consolación. La consolación verdadera no es meramente algo que Dios da, como en una acción, es una persona que Él dio, y es Cristo. Esa es la verdadera consolación que tanto el ser humano anda buscando. Pensando que ser consolado si se me remueve este problema, pensando ser consolado si esto se va a un lado, verdaderamente el consuelo que tanto tú y yo necesitamos a diario es una persona y este es Cristo. Por eso es que la consolación es la revelación de Cristo. La revelación para que tú y yo verdaderamente seamos liberados del pecado y de Satanás. Realmente la liberación y esta consolación que tanto esperaba Simeón era que el pueblo de Israel y nosotros también pudiéramos conocer que vendría un día donde Cristo el Consolador iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Donde vendría un día donde Cristo verdaderamente iba a poner un fin a la agonía del pecado, a la agonía de la muerte, al sufrimiento sin propósito. Iba a colocarle fin definitivamente al control de Satanás, al control del pecado, aun cuando Dios siempre ha reinado. Y vendría este día final donde Cristo libraría a su pueblo de las cadenas del pecado y de las cadenas del gobierno de Satanás. Vendría ese día y ese día ha venido. Entonces la esperanza era la siguiente. Había una esperanza que era esperada por toda la relación de la Biblia. Había una esperanza esperada de Simeón. ¿Cuál era? Bueno, la liberación de Cristo para destruir estas cadenas de Satanás, para destruir definitivamente el control de Satanás y hacer algo que tanto necesitamos y es transformar nuestro corazón. Toda la Biblia apunta que el problema mayor que tú tienes no está fuera de ti. No es las circunstancias, no es tu esposa, tu esposo, no son tus hijos, por más que causemos diversas pruebas entre nosotros. No es el trabajo, no es el tráfico. El mayor y principal enemigo tuyo y mío, ¿sabes dónde se encuentra? Aquí adentro. Y se necesitaba una obra transformadora que nos liberara.
Y Simeón vio y esperó, ha llegado la consolación de Israel y de toda nación y de toda tribu. Y es que Cristo ha venido para perdonarnos y salvarnos todo dolor y aflicción que ha traído el pecado. Esperaba esta consolación de Dios. Esperaba por fin dónde voy a ir yo en medio de mi pecado y en medio del pecado de alguien más para recibir consolación y recibir ayuda en el momento oportuno. Y por tanto, el Espíritu Santo moraba en Simeón para que entonces cuando llegara este consuelo verdadero, él pudiera saltar de alegría como lo vemos saltando aquí de alegría. Es interesante que en toda esta espera, Simeón, que estaba lleno del Espíritu Santo, fue movido por el Espíritu Santo. No sé si te das cuenta en el versículo 26 cuando dice, y por el Espíritu Santo se le había revelado que no vería la muerte sin antes ver al Cristo del Señor, y movido por el Espíritu fue al templo. En tan solo estos 3 versículos, el autor de todo esto es el Espíritu Santo. Haríamos un gran mal si el enfoque nuestro está en Simeón. Haríamos un gran mal si nosotros nos enfocamos en Simeón y en vez de enfocarnos en lo que el Espíritu Santo está haciendo. La salvación es una obra trinitaria, déjame explicarte esto. Trinitaria quiere decir que es un plan de Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y lo vemos perfectamente cómo Dios ha planeado, cómo Cristo ha comprado y cómo el Espíritu Santo revela. Él es el revelador de las cosas que tú y yo no logramos entender. Y el Espíritu Santo movió a Simeón para que fuera al templo. Y como hemos dicho varias veces, nada del nacimiento de Cristo o de la vida de Cristo es accidental. Absolutamente nada. Aunque el Espíritu Santo moviera a Simeón en el momento que María y José iban al templo y por casualidad, no, por una diosidencia podríamos decir. Dios llevó a Simeón para que viera lo que él le había prometido a él mismo. Yo te revelaré y te mostraré que ha venido el verdadero consuelo. Nada en la vida de Cristo y en su nacimiento es casualidad. Absolutamente todo es orquestado y movido por el Dios soberano que ha movido a Jesús a un momento, y a la misma vez a sus padres y a la misma vez a Simeón para que encontrara esta gracia de Dios. Ahora, José y María, ¿para qué fueron al templo? Es parte de la historia y es importante. Ellos fueron al templo porque ellos estaban cumpliendo la ley, que decía que toda mujer después de dar a luz tenía que esperar 40 días para ir al templo a purificarse y llevar un sacrificio. Ahora, la ley decía que aquellos que son bien pobres, bien humildes, podían comprar pichones o palomas. Los que eran bien humildes y bien pobres podían llegar a comprar lo que vemos aquí y era una paloma. Y por eso fue que en el versículo 24 dice, para ofrecer un sacrificio conforme a lo dicho en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones compraron. Eran bien humildes José y María, bien pobres, para llegar y llevar a este sacrificio para que María fuera purificada después de estos 40 días. Fueron entonces al templo a entregar este sacrificio para poder ser purificada. Y una de las cosas que yo me imaginaba era, y quiero que te imagines, se trata de pensar en María y José, camino al templo para llevar una ofrenda con el Salvador en sus brazos. Ellos van al templo con el Salvador en los brazos, con 2 palomas, ir a sacrificar y a entregar esto para que entonces fuera purificada María, sin saber que años más tarde ese Salvador que llevan en sus brazos iba a ser el perfecto sacrificio tanto esperado, que le pondría fin a todo sacrificio temporal y que era meramente una sombra de aquel niño llevado en sus brazos, yendo hacia el templo para que María fuera purificada conforme a la ley, y sin saber que años más adelante este bebé en brazos era el que iba a realmente ser sacrificado y realmente iba a morir. Por lo tanto decimos, ¿cómo es posible la verdadera consolación? Si esta es la visita del Consolador que trae verdadera consolación, la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo esto va a ser posible? ¿Cómo va a ser posible realmente entender que hay consolación verdadera? Bueno, esto era el costo que Cristo vino a pagar. Él nació con esta misión. Él nació y celebramos el nacimiento de Cristo, obviamente que sí, le cantamos a Él, gracias por hacerte hombre, y hemos visto en 4 cánticos cómo la Biblia entera canta el nacimiento de Cristo, pero no podemos cerrar Navidad sin antes pensar que Él nació para morir.
Él nació con una meta en mente y era darse a sí mismo por nuestros pecados. Por lo tanto, ahora sí, ¿cómo era posible la consolación verdadera? Iba a ser posible por medio del Salvador que nació para traer consolación por medio de su muerte. Y eso es lo que vemos ahora sí, cuando Simeón entonces toma a Cristo y alzándolo a Dios, adora y entona esta gran canción. Ah, Señor, permite que tu siervo se vaya en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, las cuales has preparado en presencia de todos los pueblos, luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Tantos años esperando. Algunos no sabemos si Simeón era ya una persona anciana, algunos realmente no lo podemos interpretar así, pero muchos han llegado a pensar que sí. Era una persona anciana que esperaba, quizás por las palabras que él dice, ahora ya me puedo morir en paz. Quizás estaba esperando el momento de ya era un señor mayor y ya quería, pero a la misma vez decía, yo quiero ver esta salvación que tú has provisto. Cuando vea a Cristo puede decir, ya puedo irme en paz, ya he visto la salvación que tú prometiste y que tú traíste tanto tiempo confiando en las promesas de Dios. Y ahora sí, él dice, puedo irme en paz. Ahora, esta salvación que traería consolación no simplemente sería para los judíos, y eso es lo que más me anima, sino para los gentiles. En Gálatas hemos visto algo, ¿no? Y es que Dios está interesado en salvar tanto judío como gentil. Todo judío y todo gentil tiene que hacer lo mismo, confesar a Cristo. La ley no te va a salvar, Cristo es quien te salva a ti. La ley te apuntaba al Salvador, Cristo cumplió la ley. Tanto gentil como judío, ambos necesitamos del mismo Salvador. No importa si eres judío, no importa si tú eres gentil, tú necesitas de este gran Salvador. Y esto es lo que Simeón puede cantar, luz de revelación a los gentiles. La salvación ha venido, la luz del mundo ha alumbrado al mundo para entonces darles a entender que tanto judíos como gentiles necesitan de este gran Salvador y necesitan en esta persona encontrar verdadera consolación y entonces responder al gran Salvador. Ahora, la verdadera Navidad o el significado verdadero de la Navidad no se va a entender o no será apreciada hasta que conozcamos para qué Cristo vino. Quizás en tu entendimiento de la Navidad ha sido celebramos que Cristo vino y nació. Y es parte de lo que celebramos. Pero nuevamente tú no vas a apreciar el nacimiento de Cristo hasta que lo veas en gran conexión con lo que celebraremos más adelante este 2020 y es la crucifixión de Cristo y la resurrección de Cristo. No pierdas la conexión de estos eventos. No pierdas la vida entera de Cristo, tanto su eternidad previa a venir como su vida terrenal en obediencia para obedecer por ti y por mí, pero que todo esto lo iba a llevar a aquella cruz que Él iba a morir. Por lo tanto, Cristo nació, ¿sabes para qué? Para rescatarte. Cristo nació con esta gran misión de hacerte tuya y de hacerte de Él. Él vino a rescatar lo que se había perdido. Él vino a perdonar, a transformar, a salvar. Por lo tanto, la hermosa noticia del nacimiento de Cristo es, y se va a entender, cuando lo ponemos en todo el contexto oscuro y doloroso del pecado. Si nosotros vemos el nacimiento de Cristo fuera de lo que ha pasado en la creación y el pecado, no vamos a entender para qué Cristo vino. Y mucho menos vamos a entender para qué murió. Pero la historia de Navidad y la historia de Cristo tienen que ponerse en un contexto que es el contexto oscuro que ha traído el pecado. El dolor, la aflicción que ha traído el pecado. Las aflicciones y dolores que esto ha traído en nuestras vidas. Por lo tanto, no vamos a entender y celebrar la Navidad si nosotros no vemos tan grave como la Biblia describe el pecado. Si nosotros minimizamos la gravedad del pecado, minimizaremos completamente la necesidad de un Salvador. Si nosotros decimos no es tan serio, es de vez en cuando, estamos diciendo no es tan serio y para qué Cristo vino y nació. No es tan serio y para qué Cristo fue a una cruz. Minimizamos su gran sacrificio si nosotros minimizamos el contexto en el por qué Cristo tuvo que nacer. Nuevamente es una historia verdadera, que era necesario que el Salvador viniera y nos rescatara. Si minimizamos que no es que esté tan mal la sociedad o tan mal la maldad del ser humano, tampoco vamos a apreciar entonces el por qué un Salvador vino. Si minimizamos el dolor que ha traído el sufrimiento por causa del pecado, también entonces minimizaremos
el nacimiento de Cristo y su muerte en la cruz. Si minimizamos el por qué tantas enfermedades, si minimizamos el por qué hay gente muriendo en otros lugares, en clase en Crece estamos entendiendo el sufrimiento. El creyente no minimiza el sufrimiento. El creyente tampoco dice, bueno, yo no lo entiendo y no, el creyente tiene la palabra para entender y dar respuestas bíblicas en cuanto al sufrimiento. Pero el sufrimiento no va a ser contestado a menos de que hablemos sobre lo que ha causado el sufrimiento y es el pecado. Entonces no van a haber buenas noticias si no entendemos para qué es que el Salvador vino y dónde Él y solo Él puede traernos consuelo a nosotros. La Biblia entera entonces anunciaba esta gran espera. Vendría este gran prometido, la llegada del consuelo, del consolador perfecto que solamente Cristo iba a traer y nos daría verdaderamente la paz que tanto necesitamos con Dios. Ahora, yo creo que vayas conmigo a Isaías para que veas cómo es que Simeón, de alguna manera, en su mente, al decir que he visto la salvación, tu salvación, la cual tú has preparado en presencia de todos los pueblos, es casi un cumplimiento de lo que Isaías dice en Isaías 52, versículo 10, cuando él dice lo siguiente. Fíjate estas palabras que Isaías dice. El Señor ha desnudado su santo brazo. Oh, cuánto quisiera tener 2 horas para explicar lo que significa el brazo del Señor. Pero ve a la Biblia, ve a la casa, tómate vacaciones si tienes y estudiemos esto juntos. Pero dice, el Señor ha desnudado su santo brazo a la vista de todas las naciones y todos los confines de la tierra verán, futuro, la salvación de nuestro Dios. Y Simeón alza a Cristo en el templo y dice, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Cuando Cristo nació, era Dios diciendo, aquí estoy, aquí está el plan mío. Véanlo todos, véanlo. Yo lo he planeado, véanlo. He desnudado mi plan, he revelado mi plan, he anunciado el por qué un Salvador tenía que nacer, he anunciado el por qué un Salvador tenía que vivir perfectamente, he anunciado que solamente por el nacimiento de Cristo y su llegada es que verdaderamente ahora tú puedes tener salvación segura con un Dios completamente santo. En medio de toda la oscuridad del pecado y del mal, en medio de todo el sufrimiento, por causas sea de conflicto, de enfermedades, todo el dolor que tú y yo podemos experimentar y luchamos con todo esto, hay una luz que alumbra y es la luz de Cristo. Es la esperanza de Cristo, es el consuelo de Cristo. Entonces cuando tú miras al 2019 y tú dices, estas áreas que yo puedo mencionar claramente del 2019 que han afectado mi vida, sea por mi propio pecado o por pecado de alguien más o por vivir en un mundo manchado por el pecado, miro hacia atrás y digo, ¿y qué? Y quizás ahora el 2020 para ti sí es un sinónimo de alegría, otro año, pero quizás muy adentro en tu corazón dices, ¿para qué otro año? Si esto del 2019 no me fue tan bien. Entonces el creyente mira hacia atrás, mira hacia el presente y mira hacia el futuro bajo esta gran luz que es un gran Salvador que trae consuelo en todo momento y en toda circunstancia. Hay uno que gobierna absolutamente todo para nuestro bien, pero para esto se necesita responder ante este gran Salvador. Y por eso es que Simeón puede decir que este niño sería para la caída y el levantamiento de muchos. Y tú dices, ¿cómo así? Bueno, lo que Simeón estaba diciendo era que muchos, si tú lees la Biblia y lees los evangelios, te vas a dar cuenta que no todos creyeron en Cristo. Muchos se burlaron de Cristo. Muchos siguieron a Cristo por sus milagros. En el momento en que Él les decía, ahora síganme, dejen todo, no gracias, mejor me voy. Cuando vieron que venía la amenaza y iban a perseguir a Cristo, lo abandonaron. Sus más cercanos amigos lo abandonaron. Entonces sí vemos en la Biblia que muchos se levantarían, pero muchos también se caerían, porque muchos negarían a Cristo, pero también otros glorificarían a Cristo. Y cuando tú vas a la Biblia te das cuenta que todo esto ha pasado en la vida de Cristo. Unos lo rechazaron, más otros lo recibieron. Unos lo condenaron, más otros lo glorificaron. Y vemos entonces el cumplimiento en la vida de Cristo, que precisamente sí, Cristo iba a ser para el levantamiento de muchos, pero también para la caída de muchos. Pero ¿cuál fue entonces el costo que Cristo pagó para traer esta consolación? Si Simeón dice, la consolación de Dios la he visto, o la salvación de Dios la he visto, ha llegado la consolación, el Mesías ha venido, Emmanuel con nosotros y todo esto que ya conocemos, ¿cuál es el costo que Cristo pagó para realmente tú y yo tener consuelo verdadero?
¿Cuál fue el costo que Él pagó? Bueno, el versículo 35 es clave para nosotros. Fíjate lo que dice Simeón a María. Versículo 35 le dice, y una espada traspasará aún tu propia alma. Lo que Simeón le estaba diciendo ahí a María era, un dolor profundo va a llegar a tu corazón. Y es que ese gran niño salvador que tienes iba a ser crucificado eventualmente. Entonces ahí en ese momento, cuando María escucha esto y estas palabras de Simeón clavaron el corazón de ella, finalmente pienso yo que quizás gran parte pudo llegar a ser entendido por María y José. Quizás cuando el ángel Gabriel les anuncia y les dice, tendrán un hijo, wow, qué milagro, claro, y le pondrás por nombre a él Jesús, porque él perdonará los pecados de su pueblo. ¿Cómo así? Él perdonará los pecados de su pueblo. No, pues Jesús, Mesías, prometido, Salvador, está bien, hasta esa parte está clara. Él va a perdonar los pecados de su pueblo. Claro, ahora, entienden, logran entender que este hijo nació precisamente para ser crucificado, para ser condenado, para llevar los pecados de su pueblo sobre sus hombros en aquella cruz. Este hijo que les había sido entregado es el hijo que sería dado para salvar a su iglesia y los pecados de su iglesia, dando su vida por ellos. El Salvador nació entonces para morir. El nacimiento de Cristo era tan solo un medio para llegar a la cruz de Cristo. El nacimiento de Cristo era parte del plan perfecto de Dios para que Cristo llegara a esa cruz perfecta que tenía que pasar para entonces Dios Padre decir, en mi Hijo me he complacido perfectamente. Y el Hijo poder llegar a decir, consumado es, se ha terminado, obra acabada, plan perfecto, plan ejecutado. Ahora disfrutemos de lo que hemos creado y es salvación para la iglesia de Cristo. En ese momento entonces, ahora sí, por la muerte de Cristo y el nacimiento de Cristo, había y hay lo que tanto tú y yo necesitamos, reconciliación. No simplemente entre nosotros y Dios, que es vertical y primordialmente, pero horizontal. Ahora sí puede haber un disfrute de verdadera reconciliación, por más que muchas veces es difícil entender esto. Si esto es posible y Él lo ha logrado, esto es posible y Él lo ha logrado. No simplemente reconciliación, pero ahora perdón. Si esto es posible y Él me ha perdonado por lo que Cristo hizo en la cruz, Él mismo entonces me ha dado de su perdón para que por gracia de Dios yo extienda perdón. Tú dices, es imposible. Es difícil perdonar. Y todos hemos estado en una situación donde muchas veces hemos dicho, no, ya me cansé de perdonar. Pero la Biblia nos llama entonces a que si hemos recibido esto de Cristo, por lo tanto Cristo dice, así como yo os perdono, también perdónense los unos a los otros. Ahora sí hay verdadera salvación. Pero no simplemente salvación, sino consolación. Ahora sí tenemos este gran consuelo. Y cuando María entendió al escuchar a Simeón ese dolor tan profundo que le clavaría a su corazón ver a su hijo en una cruz o verlo muerto, ella logró entender que por lo tanto ese era un medio para un gozo mayor y este gozo mayor era la salvación. Aunque atesoraba todo esto que le habían dicho de su hijo Jesús, el momento de clavarle esta verdad en su corazón, entendía que era necesario que Cristo entonces naciera, muriera, viviera una vida perfecta para nuestra propia salvación. Entonces, no eran buenas noticias de gozo si Cristo no fuera a morir. Imagínate a Dios diciendo, este es mi hijo, buenas noticias de gozo, aquí está mi hijo, Él le ha traído consolación, pero ¿cómo la trajo? ¿Solo naciendo? No, Él nació, inauguró una consolación que iba a ser comprada y asegurada por medio de la sangre derramada en una cruz. Él aseguró todas las promesas porque Cristo era el Mesías que estaba preparado de antemano antes de aún Él nacer terrenalmente, humanamente, porque siempre ha existido. El plan de ellos era, yo voy a ir a salvar a un pueblo que tú vas a crear y van a pecar y nos van a ofender, pero el plan nuestro es escrito por la eternidad y es que yo voy a dar mi vida por ellos. Y tú dices, eso suena muy bonito, pero como hemos aprendido en Gracia sobre Gracia, muéstrame eso en la Biblia. ¿Dónde está esto en la Biblia? Bueno, vamos a Hechos, capítulo 2, y vamos a ver a Pedro cómo enseña y predica lo siguiente, que a veces es un poco difícil de entenderlo, pero fíjate lo que Pedro dice lo que Pedro dice en Hechos, capítulo 2,
versículo 22 en adelante. Cuando él dice, varones israelitas, escuchad estas palabras, Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio vuestro. A través de él, tal como vosotros mismos sabéis, a este entregado, fíjate, entregado, por el plan predeterminado y el previo conocimiento de ¿quién? De Dios. Dios planeó, Dios entregó a su Hijo. Por el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por manos de impíos y le matasteis, a quien Dios resucitó poniendo fin a la agonía de la muerte, porque no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. El nacimiento de Cristo llevaba la cruz de Cristo, pero la cruz de Cristo no era el fin de Cristo. Algo más tenía que pasar para que todo esto fuera verdad. Y eso es lo que celebramos más adelante en abril, cuando celebramos que Cristo murió, pero murió para ser resucitado por el Padre. Él no podía quedar ahí. Por lo tanto, la verdadera consolación de Cristo es aquella que Cristo realmente te consuela en toda aflicción que estés pasando. 2019 quizás ha sido un año difícil para ti. Has vivido diversas pruebas. Tú puedes clamar a Él y decir, Señor, necesito de tu consuelo, porque realmente el consuelo verdadero eres tú, Cristo. 2020 viene y quizás para ti viene esta ansiedad, esta preocupación o ¿qué sí? Y viene miedo por el qué sí. Bueno, el qué sí no va a terminar en tu mente. El qué sí es un sinónimo de que somos humanos y no conocemos lo que viene mañana. Pero algo que sí puede cambiar en tu mente y es conocer que hay uno que sí conoce absolutamente todas las cosas y está obrando todas las cosas para tu bien. Entonces el tú qué sí se convierte en Dios, ayúdame. Yo encuentro consuelo en ti, encuentro esperanza en ti. Por lo tanto, que este 2020 Dios nos ayude a mirar más esta obra perfecta de Cristo, de nacer, de morir y resucitar. Y entonces esto nos dé consuelo en nuestra vida, aún en medio del dolor. Quiero terminar con esto que leí esta semana de John Bloom, un escritor en Minnesota. Él escribió lo siguiente, él dice, a medida que Dios obra su salvación de los pecadores, nos guía por caminos inesperados que resultan en un dolor inesperado y a veces agonizante. Cuando lo hace, podemos recordar a María. El momento más oscuro de su vida, la espada que apuñaló más profundamente su alma, fue el momento que Dios más usó para traer salvación y alegría al mundo y a ella. Así es como Él trabaja con nosotros también. Cuando la espada atraviesa, y tú quizás recuerdas este 2019, y muchas espadas han atravesado mi corazón, y este 2020 puede que muchas espadas atraviesen tu corazón con dolores porque vivimos en un mundo caído, es inevitable, pero cuando la espada atraviese, todo lo que se siente es un dolor terrible. Pero luego descubrimos que nuestra herida más profunda a menudo se convierte en el canal a través del cual fluye la gracia más profunda. Todo dolor que has pasado en el 2019, toda aflicción que has pasado y que posiblemente pasaremos en 2020, no es un medio de Dios para destruirte, es un medio de Dios para construir tu vida conforme a la imagen de Cristo. No minimices lo que Dios ha hecho en tu vida en 2019 por áreas de crecimiento doloroso. No lo minimices, porque un Dios como buen padre no va a pasar y va a decir, bueno, me va a hacer el loco, como muchos de los papás hacemos. Bueno, no importa. Bueno, Dios no, porque te ama tanto. Si Él está permitiendo ver vidas en tu vida de 2019 que tú has tenido que aprender y tenemos que aprender y crecer, entonces que este 2020 podamos ser más sensibles a Él y que cuando estos momentos dolorosos vengan, sea por causa de nuestro pecado o de alguien más, corramos a alguien que realmente nos entiende completamente, verdaderamente y nos recibe con brazos abiertos, y más que recibirnos con brazos abiertos nos sostiene en sus brazos. Porque no hay nada ni nadie que te podrá separar de la mano del Padre y la mano de Cristo. Nada, absolutamente nada. Y nada nos separará del amor del Padre. Por lo tanto, corramos la carrera que tenemos por delante este 2020. Ojos puestos en Cristo, el autor y consumador de la fe, que dice, por el gozo puesto delante de Él, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces busquemos consuelo verdadero en el Dios verdadero que ha dado a su Hijo para darnos consuelo. Familia, espero que este 2020 sigamos creciendo como iglesia. Mucho tenemos que aprender,
Mucho Dios nos ha mostrado en su palabra. Y mi oración como pastor es que juntos crezcamos a vivir la palabra. Que este 2020 seamos luminares. Luminares que alumbren en la ciudad, que alumbren en la familia, que alumbren en esta iglesia. Como gente que quiere ver a Cristo glorificado en toda área de nuestra vida. Así que familia, déjame orar. Padre Dios, te damos gracias por Cristo, gracias por su nacimiento, pero gracias también porque su nacimiento era necesario y era un medio para que creciera en gracia y en obediencia al Padre, que lo llevara a una obediencia perfecta y una obediencia de muerte y una muerte de cruz. Pero gracias porque desde ya celebramos lo que celebraremos eventualmente, y es que Él ha sido resucitado. Y no simplemente resucitado, pero ha sido sentado a la diestra del Padre con toda autoridad, gobernando todo para nuestro bien y hacernos más como Él. Así que gracias por el 2019 y gracias desde ya, porque este 2020 no nos has dejado solos. Estás con nosotros y para con nosotros, porque Cristo es nuestro mayor consuelo. Bendito sea tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.